Bueno, mis amados hermanos, hoy entonces terminamos una importante serie que hemos titulado Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué terminamos esta serie? Porque dijimos que el mes de abril, donde está la Semana Santa, íbamos a dedicar estos 4 domingos a estudiar y aprender acerca de la vida de Jesucristo y la nuestra. ¿Qué tiene que ver Jesucristo con la vida nuestra? Y lo hemos visto desde el inicio, lo hemos visto en la entrada triunfal, lo hemos visto también en la resurrección y ahora lo estamos viendo, Jesucristo, Señor entronado, Señor que está en su trono. Y por supuesto la pregunta, el hecho de que Jesús esté ahora en su trono, ¿qué tiene que ver conmigo? Queremos que el Señor pueda hablarnos acerca de este precioso tema de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hechos, el capítulo 1 y el versículo 6 al 11. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11, para tener como base nuestra reflexión, el comentario de la palabra del Señor. Usted puede abrir por favor allí su Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 1, versículos 6 al 11, que dice así: Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Oremos. Señor, queremos encomendarnos en esta mañana a la dirección soberana de tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, encontrar en tu palabra el alimento para nuestra alma, aquello que necesitamos hoy. Háblanos, que tu voz venga con esa autoridad del cielo. Enséñanos a obedecerte, a amarte más y a vivir la vida en Cristo que hoy nos corresponde vivir. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te has encontrado en algún momento de tu vida donde no sabes qué hacer? ¿Te has encontrado en ese momento tan complicado cuando no tienes con precisión saber qué cosa hacer o qué elegir? ¿Cuántas veces has dicho, por ejemplo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Familia, ¿qué hacemos? Son circunstancias donde la cosa no es clara. ¿Qué camino elegimos? Esto puede estar en cualquier orden de la vida. Puede ser en el orden económico, en el orden laboral,
Puede ser frente a la decisión de operar o no operar, de tomar un trabajo o dejarlo, tomar una decisión seria con alguno de nuestros hijos. ¿Qué hago con mi esposa o mi esposo que se porta de esta manera? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago ahora? Si somos honestos, creo que todos en algún momento hemos hecho esta pregunta en forma personal. Mis amados, no puedo dejar de mencionar, y me van a disculpar la cita, pero un evento en la farándula limeña. No suelo hacer comentarios de la farándula, pero resulta que estamos bombardeados por el diario El Comercio, por los canales de televisión, que usualmente veo y escucho para estar informado de cómo está nuestra situación en el Perú, en el interior del Perú, etcétera. E inevitablemente me entero de la farándula y lo que está pasando y que se comenta en las redes sociales. Un par de periodistas de la televisión, casados, han sido sorprendidos engañando a sus esposas con otras dos mujeres también de la televisión. No sé los detalles, pero tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Dos personajes conocidos, Magali Medina, entiendo, ha sido quien les ha descubierto y se ha publicado, y de esto ya te imaginarás todo lo que significa. Bueno, esta situación al mismo tiempo nos revela la condición en la que se encuentran muchísimas personas. Nos revela cómo está la calidad moral de muchos hogares y muchos matrimonios. Es un reflejo, una fotografía de cómo está también nuestra sociedad. Así que bien vale la pena que prestemos atención y echemos una mirada de cuando en cuando a lo que sucede en la vida de las personas, en la vida diaria de las personas. El hecho es que esta es una de las situaciones a las que me refería al principio, donde seguramente estos hombres afectados y golpeados y sorprendidos y avergonzados hacen la pregunta: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hacemos? Estas son las situaciones, y volviendo a nuestro tema, donde nosotros nos hacemos esta pregunta porque no entendemos qué camino debemos elegir, qué camino es el más seguro por donde transitar. Y como les he dicho, esto sucede no solo como en esta experiencia que acabo de ilustrar, que es consecuencia del pecado, no saber qué hacer después de la consecuencia de un pecado, y me van a disculpar cuando uno mete la pata. ¿Qué hago ahora? Sino también nos sucede ante las tragedias de la vida que golpean nuestro hogar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? De repente con sufrimiento, con angustia y con lágrimas y con mucha desesperanza. O tal vez situaciones inesperadas que tú nunca lo planeaste, finalizando tal vez una etapa o la partida de un ser querido en la familia. La pregunta es: ¿y ahora qué hacemos? Bueno, esto le pasó a los discípulos de Jesucristo. Y nos puede pasar a nosotros también. Hoy es el primer domingo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy culminamos esta serie de reflexiones sobre la vida de Cristo. Muerte, pasión, muerte, resurrección. Y hoy, para muchos, se terminó la Semana Santa y por ende la semana de recogimiento y de reflexión. Ya se acabó, esto fue la semana pasada. Ahora, ¿qué hacemos? Muchos entienden que como ya se acabaron los feriados, se acabaron las celebraciones, volvemos a la rutina del trabajo. ¿Y qué pasa cuando volvemos a la rutina del trabajo, olvidando esa semana de reflexión espiritual? ¿Qué pasa en muchos corazones? Al no saber más sobre Jesús, entonces lo dejamos allí en la gloriosa resurrección y punto. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo año, donde volveremos a comer pescado, volveremos a reflexionar,
y ver películas acerca de Jesús. Sin embargo, las Escrituras siguen dando testimonio después de ese evento de la gloriosa resurrección de Jesucristo que recordamos la semana pasada, no solo de lo que Jesús hizo, sino lo que hizo después y también lo que hicieron los discípulos con toda convicción después de ese momento. De modo que la vida para los discípulos, el sentido de qué hacer y qué vivir y por qué hacer las cosas, no había desaparecido en la vida de los discípulos luego de que el Señor Jesucristo resucitó. Aunque pudiéramos pensar que esto fue así. ¿Por qué? Porque el maestro se fue, el maestro partió, y nuestro texto de Hechos capítulo 1 que acabamos de leer corresponde al momento preciso previo de otro importantísimo en su plan de salvación, que fue la ascensión. Este texto nos habla de ese momento cuando Jesús asciende ante la vista de sus discípulos, escondiéndose entre las nubes y desapareciendo conforme lo había enseñado y prometido, para sentarse en el trono celestial. Entonces, para los discípulos, el futuro y lo que tenían que hacer nunca volvió a ser un misterio. Y esta es la gran lección de esta mañana. Un creyente que está convencido de quién es Cristo, nunca está desorientado, desubicado, perdido o confundido, sea la circunstancia que sea. Los cristianos que tenemos convicción en el Señor Jesucristo, en su palabra, no estamos a tientas. Tenemos claro siempre el camino y qué clase de vida nos corresponde vivir, como la de ellos, que al ascender Jesucristo, la gran pregunta es: ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué es nuestro rumbo? Los cristianos sí sabemos lo que debemos hacer luego de la Semana Santa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús en el trono, gobernando soberanamente en nuestras vidas. Así que nada puede estar fuera de su control. Tu vida no puede estar fuera del control del gobierno de Dios, del gobierno de Cristo, porque Él está sentado en el trono, luego de su ascensión, gobernando y cuidando nuestras vidas. Por tanto, no tenemos esa circunstancia de aflicción y de ignorancia respecto al futuro. Jesucristo es Señor entronado. Y eso, la pregunta otra vez, ¿qué tiene que ver conmigo, pastor? He venido hoy día a este culto a escuchar. ¿Qué tiene que ver conmigo? Me han invitado, me han traído. ¿Qué tiene que ver conmigo? Vengo regularmente. ¿Qué tiene que ver conmigo? Veamos entonces qué nos enseña la secuencia de estos eventos que encontramos en este pasaje. Y vas a ver, mi amado hermano, que todo tiene que ver contigo. Todo tiene que ver contigo y con nuestras vidas. Vamos a ver que según nuestro pasaje, Jesús es el Señor que está sentado en su trono, pero lo vamos a ver en estos tres momentos que este texto nos muestra. Primero, a Jesucristo resucitado enviando misioneros. Luego, a Jesús ascendido que se sienta en su trono. Y finalmente, Jesús, Rey soberano, prometiendo que vuelve otra vez. Amén. Eso nos dará a nosotros luz para saber qué hacer después de la Semana Santa, después del Domingo de Resurrección. Rápidamente entonces veamos esta primera escena que nos muestra nuestro pasaje acerca de la vida de Jesús. Lo vemos a Jesús resucitado ya, con cuerpo luego de ser recuperado de la muerte, aún con sus marcas y las señales que obtuvo ahí en la cruz por el flagelo, el sufrimiento y la pasión. Pero lo vemos ahora enviando, comisionando, enviando a testificar, enviando misioneros. Fíjate el verso 6 hasta el 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos se habían reunido conforme a la convocatoria de Jesús. Reúnanse, porque me es necesario decirles
algo antes de que yo ascienda a los cielos y los deje físicamente. Vemos a Jesús en los preparativos de su partida, de su tierna partida. Unos preparativos organizados con calma, con tranquilidad. Porque Jesús se tomó 40 días después de su resurrección para presentarse delante de sus discípulos, y en cada ocasión donde Él se presentaba y se revelaba, entonces les enseñaba y les dejaba instrucciones precisas, fundamentales, para cuando Él se fuera y ellos continuaran viviendo. Una de estas interrogantes en esos diálogos fue la que hicieron estos discípulos que está ahí. Señor, en vista de que ya te vas, bueno, ¿cómo es? Finalmente vas a restaurar el reino de Israel aquí en Jerusalén, y los romanos van a ser derrocados y van a ser destruidos. Pero lo más importante, Señor, porque yo sé que lo vas a hacer, dinos cuándo van a pasar estas cosas. Necesitamos saber cuándo. Frente a este interrogante, Jesús no los reprende. Si hay una de las etapas más preciosas de la vida de Jesús, es precisamente esta: entre su resurrección y su ascensión. Son días donde el Cristo resucitado se muestra con profunda ternura, un acercamiento con sus discípulos. Ya no es el tiempo de recriminarlos, ya pasó, ya se les enseñó, ya les habló por parábolas, por ilustraciones, por distintas formas. Entonces Jesús nota que ellos aún tenían ese viejo concepto, ese viejo sueño de encontrar en Él la liberación política, física de Israel. Ahora, hago un paréntesis acá. Tal vez yo hubiera estado en ese grupo, porque si bien es cierto, Jesús nos trajo paz espiritual, de alguna manera el imperio romano todavía gobernaba, ¿no es cierto? ¿Y qué significaba que el imperio romano gobernara? Que tenía el poder, que venían los soldados y de pronto podían hacer con un judío, con un grupo de comunidad judía, impedirles que adoraran a Dios, porque para los romanos Dios, el César, la máxima autoridad, el emperador, era Dios. Así que si tú hablas de otro Dios, entonces estás en contra del imperio. Y podían darse las persecuciones. Entonces la pregunta era, bueno, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo se va a cambiar? ¿Cuándo vamos a cambiar de presidente? Jesús les dice, no corresponde el que ustedes sepan cuándo va a pasar estas cosas. Fíjate cómo responde. Verso 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Los tiempos o los momentos, sazones son épocas, momentos. No, a ustedes no les corresponde saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, que Él dispuso. En otras palabras, los tiempos son de Dios. Los cuándo son de Dios. Eso es su prerrogativa soberana y divina. Nosotros los creyentes tenemos que esperar confiadamente el tiempo de Dios para los grandes acontecimientos de nuestra nación, de nuestra vida, y estar sintonizados con el tiempo de Dios. Pero aquí Él les dice, si yo les digo, si yo les hablo sobre esto, esto los va a distraer de lo que verdaderamente es más importante. Y entonces Jesús está aclarándoles que ustedes no tienen que distraerse porque tendrán un trabajo, tendrán una responsabilidad. Esto los distraería de la misión que les voy a dejar. Y entonces en el verso 8 dice, más bien, tranquilos, recibiréis poder. Estoy leyendo el verso 8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Mis amados hermanos, Jesús no podía irse sin antes haberlos capacitado con claridad, pero sin antes haberlos capacitado en cuanto a la forma de realizar la misión que tenían que realizar. Y Jesús les explica. Ellos tenían que hacer la obra de dar testimonio de Jesús en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo. Jesús estaba encomendándolos. Aquí hay una gran comisión. Aquí se está reiterando la gran comisión que le dejó allí cuando se reunió en el monte con sus discípulos. Mi amado hermano, Jesús está diciendo, después de mi resurrección y después de mi ascensión, les corresponde a ustedes ir a dar testimonio, ser testigos de mí. ¿Pero cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que los capacitará para esta función. No se puede hacer la obra del Señor en nuestras propias fuerzas. No podemos ni siquiera intentarlo hacerlo porque lo haremos mal. Estropearemos el plan del Señor. Malograremos sus propósitos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en nuestra fuerza. ¿Qué quiere Dios? Que seamos sus testigos y que lo hagamos en el poder del Espíritu Santo. Por eso les dijo, esperen, porque el Espíritu Santo aún no había descendido. Y aquí estaba la gran bendición de esta nueva etapa, de este nuevo trato de la administración de Dios con el mundo, la iglesia. La iglesia todavía no se había formado, eran discípulos, creyentes, pero recién el Espíritu Santo descendería después de esos 40 días, 10 días después, todavía sería el descenso del Espíritu Santo. Entonces Jesús les está diciendo aquí, los envío como misioneros. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer, responder al llamado de Dios, entender que se acabó la resurrección, se acabó la ascensión del Señor, se acabó la Semana Santa, vuelvo a mi trabajo, indiferente del mundo. No, mi hermano, los cristianos sí sabemos qué tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dar testimonio del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Jesús se detuvo 40 días para recordárselos y recordarlo a nosotros también. Recibiréis poder y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, entonces me serán testigos. Y miren cómo Él hace la planificación en Jerusalén, luego en Judea y Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Ya hemos recibido el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuándo lo ha recibido? ¿Cuándo? Cuando usted entregó su vida a Jesús, correcto, muy bien. Ya estamos capacitados. Ahora tenemos que pensar en nuestra Jerusalén. ¿Cuál sería nuestra Jerusalén? Villa María del Triunfo, el distrito donde el Señor ha levantado esta obra. Tu barrio, mi barrio, nuestro barrio. Jerusalén es nuestro barrio. Villa María del Triunfo es nuestro barrio. Dice Jerusalén, luego Judea y Samaria, que pueden ser, ¿qué cosa? Las provincias y departamentos del Perú. Como que hacemos ya misiones en Cañete. Y luego el Señor dice, hasta lo último de la tierra. Ese es el plan. Tu ciudad, las ciudades alrededor de tu país, de tu ciudad y hasta lo último de la tierra. ¿Estamos respondiendo al llamado de Dios? Sí, mi hermano. Hemos entendido nuestra responsabilidad misionera. Por eso les anuncio que a partir de la próxima semana corresponde nuestro mes misionero. Y vamos a hablar nuevamente sobre este énfasis que dejó el Señor Jesucristo. De modo que estamos sintonizados con el programa del Señor. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó poderoso, vivo de entre los muertos, ascendió a los cielos y encargó a los discípulos a hacer las misiones. Bueno, el mes de mayo estaremos hablando sobre esta responsabilidad para hacer misiones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y tendremos en el mes de junio nuestro segundo congreso misionero. Lo tuvimos el año pasado a través del Zoom por la pandemia, pero ahora será presencial. Y será una fiesta
¿Por qué? Porque nos motivaremos unos a otros a cumplir en el poder del Espíritu Santo este envío que nos hizo el Señor a alcanzar nuestra ciudad y hasta lo último de la tierra. ¿Lo estamos haciendo? Sí lo estamos haciendo. Cada culto estamos orando por las misiones. Y ya estamos apoyando económicamente a la obra allá en Cañete, aquí cerca, en el Perú, y también en el extranjero. Lo citamos vez tras vez, allá en Barcelona, en España, la familia Méndez. Así que lo primero que encontramos en esta fotografía, en esta secuencia del Cristo entronado, es al Cristo enviando, ¿amén? Lo segundo es que Jesús está ascendiendo para sentarse en el trono celestial. Esta es la segunda imagen, el segundo momento importante. Y el verso 9 lo dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado al cielo, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vemos entonces que los preparativos para su ascensión se llevó, como ya dije, con calma y bien planificados. A sus discípulos Jesús los preparó para su partida y les hizo ver que había terminado ya su obra terrenal y que ahora su ascensión era simplemente parte de ese programa de salvación por el cual él había venido a la tierra. Él vino a esta tierra, ahora tenía que partir de esta tierra. En otras palabras, no lo estaba abandonando, no los estaba abandonando, no se estaba olvidando de ellos. Esta ascensión, esta partida era plan de Dios, era parte del plan de la salvación. Por tanto, su despedida de los discípulos fue gradual. Durante estos 40 días, Jesús se apareció y desaparecía, y se encontraba con distintos grupos de cristianos, de tal modo que eran evidencias de su resurrección. Porque si él se hubiese aparecido una sola vez, podría entonces tener un manto de duda, ¿no es cierto? Bueno, habrá sido, te habrá parecido, puedes haberlo imaginado, puedes estar hasta mintiendo. Pero vez tras vez, presentándose en distintos lugares, vivo y ante distintos grupos, entonces era evidencia certera de que Cristo realmente resucitó. Y entonces él estaba consciente de esto. Jesús los prepara, no los olvida, porque Jesús entendía que tenía que ascender a los cielos. Y este mensaje se lo dan estos ángeles, ¿no es cierto? Y los ángeles tienen una misión especial, como vamos a ver. Pero detengámonos un minuto en el acto de la ascensión. Este acto del rey entronado, Jesús ya lo había enseñado en Mateo 5:34. Él dijo en Mateo 5:34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Primero les explicó que el cielo era el trono del Dios. ¿Dónde asciende Jesús? Al cielo. ¿Y qué cosa es el cielo? Es el trono de Dios. Jesús ascendió para sentarse en el trono. El libro de Apocalipsis lo confirma. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo, dice Jesús, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que la ascensión es ese momento maravilloso de la humillación, del traslado de la humillación que significó la cruz, a un nivel de exaltación que significa el trono. Amado hermano, gózate, porque tu Señor no solo experimentó el estado de pasión y de humillación, sino también el estado glorioso de la exaltación y el reconocimiento. Y la ascensión fue ese paso de esa condición previa, natural, humana, limitada, física y visible, a ese nuevo estado espiritual, invisible, glorioso, inmaterial, ilimitado en su gloria. Eso es la ascensión. Es el lugar de la exaltación al cual el Señor Jesucristo ascendió
Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, verso 9, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa es la exaltación. Allí está nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue reivindicada su gloria, con el cual durante esta tierra fue pisoteada y humillada. Ya no lo recordemos más a Jesús con su rostro ensangrentado. Ya no lo veamos más en una cruz como cualquier criminal de alta peligrosidad. Ya no lo recordemos más a Jesús limitado en sus funciones, sediento, con dolores, con hambre, con limitaciones propias de haberse sumado esa naturaleza humana a su divina. Miremoslo como lo que es ahora, como lo que fue siempre, rodeado de luz, esplendor, y una luz y un resplandor espectacular, glorioso, celestial, divino. Siempre fue Dios en su gloria y volvió a sentarse en su gloria. Él nunca dejó de ser Dios. Él recuperó su condición de sentarse en el trono celestial. Después de su humillación, Él ha sido entonces ahora sobremaneramente exaltado. Eso significa la ascensión. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Porque Él es el Rey que merece nuestro reconocimiento. Y entonces, frente a esta realidad, adórale. Adórale. Porque Él está en el trono. Amén. Pero no solo eso. Jesús con su ascensión nos ofrece más. ¿Qué es Jesús ahora? ¿Qué es Jesús ahora? Rápidamente, presta atención. Primero, es el único Salvador para los perdidos. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por tanto, Jesús es ahora y lo será hasta el fin de nuestros días el Salvador de los perdidos. Solo en Él, solo en su nombre, alguien que no está salvo, alguien que está expuesto a la muerte, alguien que está condenado por sus pecados, puede encontrar salvación. En segundo lugar, Jesús es el camino al Padre. Eso es ahora nuestro Señor. Juan 14:6 lo dijo Él: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo lo soy. Y no hay otro camino, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. De modo que Cristo es lo que el hombre necesita, el camino por el cual debe andar, la vida que necesita para vivirla y sobre todo la verdad que debe ser creída para fundar su vida sobre la verdad. Tercero, ¿qué es ahora Cristo? Es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es la Virgen, no es un santo, no es tu familiar que ascendió a los cielos o está ahí en el cielo luego de haber creído en el Señor Jesucristo. No nos confundamos. Eso es una herejía, pensar que hay otro mediador. No es María la madre de Jesús. Muchos piensan, órale a María, háblale a María. No es bíblico, no es correcto, no es cierto. La Biblia declara que hay un solo mediador, uno solo, Jesucristo. Y a través de Él podemos tener entonces relación con Dios, porque lo dice la palabra del Señor. Cuarto, ¿qué es Jesús ahora? Intercesor ante el Padre por nosotros. ¡Qué precioso! ¿Cuántos dicen amén? Mira, Hebreos 7:25. ¿Qué es Jesús ahora para ti? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo Jesús siempre para interceder por ellos. Así que Jesús es el intercesor en favor de nosotros. ¿Qué hace Jesús ahora mientras estás en lo tuyo? Jesús intercede por ti, nombre por nombre, vida por vida, condición por condición. Cristo es el intercesor en los cielos en favor de ti. Quinto,
¿Qué es Jesús ahora? Es el abogado permanente, defensor de nuestras vidas. En Juan capítulo 2, verso 1, dice claramente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué necesitamos un abogado si ya soy cristiano? Porque siempre habrá un dedo acusador. Diablo significa acusador. El diablo te acusa cuando pecas. El diablo me acusa ante el Padre cuando peco. Y siempre la culpa nos señala cuando cometemos pecado. ¿Y qué hace Jesús el intercesor? ¿Qué hace Jesús el abogado? Le habla al Padre y le dice: yo he muerto por él. Mi sangre le cubre. Fui el sustituto de su vida. Él no merece la muerte. Recuerda mi sacrificio. Es el abogado que nos defiende. Sexto, Él es el que prepara ahora un lugar para nosotros en el cielo. Bendito sea su nombre. Juan 14:2: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¿Qué está haciendo Cristo ahora? Preparándonos un lugar. ¿Cómo ha de ser ese lugar? Aquí queremos hacer modificaciones para que usted esté más cómodo cuando escuche los sermones, nuestros niños más cómodos cuando escuchen sus clases. Y son modificaciones de ladrillo y de arquitectura básicos. Pero nuestro Señor Jesucristo está preparándote un lugar en la casa del Padre para que vivas para siempre con Él. Por eso, adórale a ese Cristo ascendido, a ese Cristo sentado en su trono. Adórale. ¿Qué tiene que ver conmigo? Fíjate, todo tiene que ver contigo. Es tu Salvador, es tu camino al Padre, es tu mediador ante el Señor, es el intercesor por ti, es el abogado que te defiende y es el preparador de tu casa en el futuro. ¿Qué tiene que ver conmigo? Todo tiene que ver contigo. Por eso, en esta escena, cuando lo vemos entronado, ascendido, nuestra responsabilidad es adorarle, amarle. Ama más a Jesús. Sé más cristocéntrico en tu vida. Repite su nombre, cita su nombre, cántale, alábale, apláudale, gózate. Porque Cristo hizo todo esto por ti. Amén. Y por último, terminamos. La última escena: Jesús es Rey soberano que viene con gran poder. Así lo vemos en este verso. Lo hemos visto entonces a Jesús ascendido que se siente en el trono. Lo hemos visto a Jesús resucitado que envía misioneros. Y ahora lo vemos soberanamente reinando, prometiendo que ha de venir otra vez. Qué lindo, los discípulos estaban ahí escuchándole. Estaba despidiéndose, no los estaba abandonando. Los amaba y los sigue amando como nos ama a nosotros. Y Jesús sabía que necesitaba palabras tiernas, necesitaban ellos ternura de su maestro. Y Jesús fue generoso en su ternura. Jesús fue generoso en su amor y en su aliento y en la esperanza a través de sus palabras. Porque Jesús quería alentar esos corazones que saldrían a dar el testimonio de Él luego. Como lo quiere hacer hoy con nosotros. Él quiere ser generoso contigo. Él quiere ser tierno contigo. Él quiere amarte. Él quiere ser fiel contigo. Él quiere mostrar su fidelidad con tu vida. Y por eso te dice esto. Leo verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? No recriminando
con ternura celestial, angelical. ¿Qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes aman, añoran y ahora extrañan, este mismo Jesús ha sido tomado de vosotros al cielo, pero asimismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué preciosa promesa, qué precioso aliento, qué precioso el ministerio de estos ángeles servidores del Señor que estuvieron presentes en la resurrección. Cuando fueron a ver la tumba, estaban los ángeles, estaba el ángel ahí para responderle. Y ahora, ascendido a los cielos, están los ángeles también presentes para informarles. Y cuando Jesús se encarnó, también lo hizo por medio de ángeles. De modo que los ángeles, esos servidores, esos ministros servidores del Señor, están para informar y para cuidar. Y lo hicieron en su encarnación, en su muerte, en su resurrección y ahora en su ascensión. Jesús lo anticipó, ¿sabes? Él dijo que no los dejaría. Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y con gran gloria. Jesús está aclarando que he de venir, pero ya no vendré montado en un humilde pollino, vendré con gran, dilo fuerte, con gran poder y gloria, como la que le pertenece, alta majestad, Rey soberano, Dios creador. Mateo 24:30 también lo dijo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y que entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán con sus ojos, ¿verdad?, al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Otra vez el anuncio de la segunda venida de Jesús, glorioso, poderoso, lleno de autoridad, vendrá por segunda vez. Mi amado hermano, ¿qué nos toca hacer? Prepararnos. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate para ese encuentro. Mi último texto, Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Por tanto, mi amado hermano, no pasó para nosotros la Semana Santa y punto, se acabó. Como no pasó para los discípulos, tampoco para nosotros. Jesús les encomendó. Jesús entronado los envió como misioneros. Por lo tanto, testifiquemos de Él. Jesús se sentó en su trono. Por tanto, adórale como Rey. Y finalmente Jesús prometió venir otra vez. Por tanto, entonces, prepárate para ese encuentro. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Hay cuentas pendientes que arreglar con el Señor? ¿Has entregado tu vida para que Él venga por ti? Los que hemos creído en Cristo Jesús seremos arrebatados como iglesia y nos encontraremos en las nubes cuando Él descienda. ¿Estarás tú allí? ¿O estarás dentro de la enorme multitud que seguirá rechazando a Jesús? ¿O serás de esos corazones que entienden que necesitan a Jesús como el Salvador de su vida? Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. Amado Dios, oramos en el nombre del intermediario entre tú y nosotros, el único,
la única verdad, el único camino, la vida única, en el nombre de Jesús. Jesucristo Señor, Jesucristo Rey, Jesucristo entronado, Jesucristo ascendido a la gloria. Te damos gracias, Señor, por alentarnos, por decirnos que no nos has abandonado, que estás preparando ese lugar para nosotros, que vendrás por nosotros. Y por eso, Señor, queremos esperarte. Tal vez vengas hoy, tal vez vengas en unas horas, tal vez vengas mañana o no sé, pero aquí estamos, Señor, esperándote, glorioso Mesías, bendito Jesús, gran Señor. Mientras tanto, Señor, obedeceremos, seremos tus testigos, anunciaremos tu salvación y tu nombre en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Danos los recursos, danos la oportunidad, úsanos como iglesia para ser testigos y testimonio. Y a cada uno de mis hermanos en esta mañana, que renueven su compromiso de amor contigo, Señor Jesús. Que te obedezcan, que testifiquen, que te adoren, que te amen y que se preparen para tu venida. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Pero aquí nuestro corazón, Señor, entra en conflicto porque quisiéramos quedarnos para ganar más vidas para Cristo. Pero estar contigo es muchísimo mejor, como decía el apóstol. Queremos, Señor, estar más tiempo aún para dar testimonio. Concédenos el privilegio. Gracias, Señor. No puedo terminar sin invitarte a que entregues tu corazón a Jesús. Si tú nunca lo has hecho antes, si sabes que tienes cuentas pendientes en tu vida con Dios, si sabes ahora que Cristo ha de venir, prepárate para ese encuentro. Y la mejor forma es entregando tu corazón a Jesucristo, aceptándolo en tu corazón. ¿Cómo se logra eso? Con una oración sencilla. Si quieres te guío. Lo hice yo hace muchos años atrás. Puedes hacerla ahora en voz baja, en el silencio de tu corazón. Hazle esta oración al Señor. Dile: Señor Jesús, repite con tus palabras en tu corazón: te entrego mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador y Rey. Hazme tu hijo, perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados, te reconozco como Señor y te confieso como Señor.